Bienvenido a Cadem Consultores. Vamos a comenzar. Este es el temario, son los temas que vamos a estar platicando el día de hoy. A mí me corresponde platicarles de la primera parte, pero por principio de cuentas y haciendo un recuento histórico de lo que ocurre alrededor del mundo, ustedes saben que existen estos esquemas de venta de facturas de los cuales vamos a platicar para entender cómo es que se da y cómo es que se empieza a fraguar este tipo de defraudación fiscal en México, pero que además se suele confundir también a veces con operaciones que son reales, pero que la autoridad ya presume, en todos los casos, sobre todo cuando hablamos de intangibles, de servicios, que las operaciones son inexistentes o simuladas. Este es un esquema que internacionalmente se le conoce como el efecto carrusel fiscal, un efecto carrusel que tiene su origen y son los antecedentes que existen, por lo menos doctrinales del concepto, en Europa, en donde, bueno, igual que en nuestro país tienen un impuesto al valor agregado, un impuesto al valor añadido que le llaman en algunos otros países, por sus siglas en inglés le llaman VAT, o sea, BAT, que es el valor añadido de las mercancías, pero tiene ciertas peculiaridades que en México hemos ido adaptando a las características de nuestro sistema fiscal. ¿Cómo opera en Europa? Resulta que en México el tema que ha dado pie a que se persiga este tipo de operaciones es que las operaciones que están amparadas en comprobantes fiscales tienden a ser operaciones inexistentes u operaciones simuladas. En Europa es un concepto muy parecido, pero de cierta forma es diferente. En Europa, cuando se practican importaciones o exportaciones de un país hacia otro, esas exportaciones están exentas o están fuera del gravamen de IVA. Si yo mando de Alemania a España, todavía de España a Reino Unido o a cualquier otro país que esté incorporado a la Unión Europea, resulta que esas exportaciones están gravadas a tasa cero o tienen un esquema de exención, el tema es que no se paga IVA. Entonces, lo que aquí carecen nuestras operaciones es precisamente de materialidad. En Europa, cuando se inventó este procedimiento de defraudación fiscal, pues sí hay una materialidad. Entonces, aquí en el ejemplo, por ejemplo, ocurre que de Alemania se exporta mercancía a España y entonces mercancía real, donde lo que ha ocurrido es que se han hecho exportaciones particularmente con relojes, con circuitos electrónicos, con teléfonos celulares, se hace una exportación y entonces en España tienen mercancía que es real, que está exportada de Alemania o viceversa. Aquí ya esta empresa tiene efectivamente una materialidad, tiene un soporte real de la operación que realiza. Entonces en España, y a esta le llaman, y esta empresa que está en España, le llaman empresa trucha o missing trader que quiere decir el comerciante ausente o el que se les fue, el que se les desapareció. Esta empresa española, ya dentro de España, ya con los elementos en términos reales existentes, se lo va a vender a una segunda empresa española. Un esquema muy similar al esquema que manejamos en México. Yo vendo y entonces la venta ya está grabada con IVA. Y entonces esta empresa le va a pagar con un margen de utilidad pequeño, pero le va a pagar el importe correspondiente más el IVA. Entonces esta empresa trucha ya tiene el IVA. Esta empresa, que es una empresa que efectivamente está colocada en España, tiene un IVA acreditable, decimos nosotros, sostenido, dicen en España. ¿Sí? Y entonces, esta empresa que tiene el IVA acreditable, vamos a poner, me quedo con la mercancía, me quedo con el IVA y me espero que pase el mes. ¿Qué pasa cuando termina el mes? Ya tengo un saldo a favor. Y esta otra empresa tiene el IVA. Como tengo un saldo a favor, termina el mes y entonces yo pido una devolución del IVA correspondiente que le pagué a la otra empresa. Entonces pido el IVA. ¿Qué pasa aquí en México ¿qué pasa si esta empresa segunda de España pide la devolución del IVA? ¿Qué le van a decir en el SAT? Yo se lo pagué a aquel, yo se lo pagué a aquel. ¿Me podrían negar a mí la devolución o me la niegan aquí en México? O sea, yo digo, yo ya le pagué el IVA a este y entonces devuélveme el IVA. Y a veces el SAT aquí en México llega a decir, oye, pero es que el otro no ha pagado. ¿Y yo qué le voy a decir? Pues a mí qué me importa. Y lo mismo pasa acá. Le pagamos acá y entonces le dice la autoridad hacendaria en España, oye, pero es que el otro no ha pagado, y dice el otro, y a mí qué me importa, yo ya se lo di. Yo aquí tengo el acreditable, puedes venir, aquí está la mercancía, la voy a empezar a vender apenas el siguiente mes. Si pide la devolución, aunque se van a juicio, van a vencer,
todavía los tribunales no son tan cargados a ningún lado. Dice, bueno, pues sí, efectivamente, vendiste la mercancía, pide devolución, y entonces hace algún esquema de gastos y le traslada a una siguiente empresa que va a estar otra vez en el extranjero. Y esta empresa que tiene en el extranjero va a importar sin ningún impuesto. ¿Sí me explicó? Porque la exportación ya va libre de impuestos. Y entonces con esa misma mercancía, pues ahora hacemos esa misma mecánica, pero en otro país. Y entonces este le paga el impuesto a aquel, el otro pide la devolución, pero siempre están quedando con el IVA y están evitando el pago del impuesto. ¿Por qué dicen que es el efecto carrusel? Porque le pueden dar 20 vueltas con la misma mercancía y no puede haber una objeción respecto de, oye, pero lo que pasa es que tu operación es simulada o es inexistente. ¿Por qué? Porque existe la materialidad de la mercancía. ¿Qué es lo que sí cambia en la operación? Lo que cambia en la operación es que en cada vuelta, estas empresas trucha o estas empresas missing trader que le llaman, desaparecen, no las encuentran. Oye, me debe, sí, pues quién sabe dónde esté. Igual que pasa aquí. Entonces, ese es el efecto carrusel fiscal que existe en el extranjero. Como pueden ver, es muy sencillo. Dice, esta pagó el IVA, pero el IVA lo tiene esta empresa, lo tiene en las manos, y esta otra lo que hace es solicitar la devolución y vender la mercancía otra vez grabada a tasa cero o exento. Eso se le llama. Entonces, a eso es a lo que le llaman el efecto carrusel fiscal. Y claro, en México también tenemos gente muy estudiosa que se puede analizar esquemas internacionales y dice, bueno, pues aquí también podríamos hacer algo parecido a lo que se está haciendo en otras latitudes. Y entonces aquí lo que se les ha ocurrido, o lo que se les ocurre, o lo que prácticamente se hace en la práctica, ya está identificado por denominación también en la doctrina mexicana, en la doctrina que ha ido desarrollando también incluso el SAT, y dice, bueno, pues hay una empresa que se llama empresa facturadora de operaciones simuladas. Entonces, sea plural o sea singular, la denominación es EFOS. O sea, no es EFO o EDO, es EFOS, empresa facturadora de operaciones simuladas, y hay una empresa que deduce operaciones simuladas. Entonces, la empresa que factura operaciones simuladas, lo que va a hacer es expedirle un comprobante a esta empresa que deduce operaciones simuladas. Esta empresa que deduce las operaciones simuladas le va a pagar la operación. Y si, por ejemplo, la operación vale 100 pesos, le va a pagar 100 pesos más el correspondiente IVA. ¿Cuál es la ganancia aquí de esta empresa? La ganancia de esta empresa, de la EFOS, de la que factura operaciones simuladas, es que de los 116 que cobra, le dice a Ledos, pues tú tendrías que estar pagando ahorita por esta operación 16 pesos de IVA y 30 pesos de impuesto de la renta, porque cuando te da un comprobante que ampara servicios intangibles normalmente, entonces tú vas a poder deducir 100, te evitas 30 de renta, vas a acreditar 16 de IVA, te evitas 16 de IVA, y a mí nada más me vas a pagar un porcentaje que va entre el 4 y el 8%. Entonces es un cambio radicalmente importante en la operación que se celebra en otros países. ¿Por qué? Porque aquí estamos vendiendo intangibles, y entonces las autoridades fiscales dicen que además carecen de materialidad, o sea, no hay una forma de acreditar que efectivamente ese dinero que estás pagando ampara un servicio real. Entonces a mí me parece que las operaciones que estás celebrando son operaciones inexistentes o simuladas. Creo que aquí no vestimos la operación como lo hacen otros países, con un concepto real, como pueden ser teléfonos o como puede ser cualquier otro concepto, que nada más está dando vueltas con la misma mercancía, y que a veces incluso, dicen los estudios, ni siquiera se mueve de un mismo lugar, pero cuando quiere buscar la autoridad fiscal, mira, ahí está mi mercancía, la compré y la puedes verificar perfectamente, es una operación real. Oye, pero otro se desapareció, eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Entonces, en esta operación mexicana, el EFOS entonces ya tiene una carga de impuesto, tanto de renta como de IVA. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Que inmediatamente se lo manda a un segundo EFOS, a una segunda empresa facturadora de operaciones simuladas, y esta le expide un CFDI, y este le paga. Y de aquí se lo vamos a mandar a un tercer EFOS, que va a celebrar la misma operación, este le expide comprobante, y entonces se dan cuenta, este mata la carga fiscal o se queda con una muy pequeña, este mata la carga fiscal, se queda con una muy pequeña, así en la cadena. Y eso, bueno, lo hicimos en un esquema simple porque normalmente, si está estructurado ya con una cadena importante, el dinero se va para distintas empresas, de tal forma que llega una última en la cadena, y esta última en la cadena lo que hace es devolverle el dinero, no a la EDOS, pero sí a un socio, a un accionista o a una parte relacionada con cualquiera de ellos. Entonces el dinero regresa al origen.
pero esta está cubierta porque también recibió un servicio, esto está cubierto, y la última en el eslabón, dependiendo la estructura del grupo que está haciendo la defraudación, hay más empresas o hay más movimiento, pero al final del día se aprecia que el dinero regresa a un socio, un accionista, una parte relacionada con la empresa de origen, con esta otra, y aquí por eso también se le llama el efecto carrusel fiscal, porque el dinero sale de un lugar y regresa a un último lugar, que es el que devuelve el dinero, pero prácticamente lo que pasa es que se regresa al origen. El problema es que ya con la sofisticación que hoy tiene el SAT, pues el SAT ya identifica, porque además esta operación, que aquí la vimos en 5 minutos, a lo mejor ya es más rápida, ¿no? Transfiere para acá, expide al CFDI y ya está hecho. Y luego para acá, y lo hace en cuestión de minutos. Y el problema también es que el SAT ha aprendido, como ocurre internacionalmente, como lo hacen los gringos, por ejemplo, que lo único que tienen que hacer para ver que esta estructura es una estructura criminal es seguir el dinero, follow the money. Entonces, a ver, el dinero vino para acá y llegó otra EFOS y el mismo dinero se vino para acá y el mismo dinero para acá y ocurrió de más en minutos. Y el último eslabón tiene vínculos en términos de RFC de los socios, de los familiares, de las esposas, de las... Y entonces el chat ya tiene la cadenita, o sea, hemos visto que, mira, o sea, no inventes cosas, el dinero salió de aquí, se fue a pasear, pero finalmente el mismo dinero llegó al origen que tenía. Entonces tenemos perfectamente identificado que tu operación es inexistente o simulada y que el dinero que dio origen a tu operación regresó a las fuentes. Oye, pero es que el último a lo mejor fue en efectivo, a lo mejor fue en divisas, a lo mejor fue con casas, bueno, a lo mejor hay esquemas más sofisticados, pero en términos generales, y eso es uno de los errores que cometen quienes practican este tipo de esquemas, es que el dinero se mueve sumamente rápido, lo tiene identificado, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notifica que en casas de bolsa o que en bancos el dinero se está moviendo de forma muy acelerada, lo tienen plenamente identificado. Entonces, pensar hoy que una operación de este tipo, inexistente o simulada, es una operación que no se va a detectar, quizás sería pecar de inocencia. Esas operaciones las tiene perfectamente identificadas el SAT y ocurre así. Entonces, en un oficio interno del SAT, que se da en 2013, dice el SAT, ya tenemos perfectamente identificado que hay empresas que facturan operaciones simuladas, así les llama EFOS, y empresas que deducen operaciones simuladas que se llaman EDOS. 2013, octubre de 2013 se publica este oficio y dice, y vamos a combatir esa práctica de la siguiente forma. Entonces ya establece ciertos mecanismos que vamos a ir platicando el día de hoy, en donde van a llegar con las empresas que aparentemente están simulando operaciones y le van a hacer una serie de requerimientos de documentación a través de cuestionarios. Dice, oye, quiero que me entregues esto y esto y esto y esto y esto. Cuando las auditorías o cuando el ejercicio de facultades de comprobación se vuelca hacia la petición de ciertos tipos de conceptos que ya están identificados en nuestros cuestionarios, ya tenemos la certeza muy alta de que lo que está buscando la autoridad es perseguir operaciones inexistentes u operaciones simuladas. Entonces, bueno, hay que preocuparnos porque quiere decir que nos están tratando de imputar operaciones inexistentes o simuladas y la propuesta precisamente el día de hoy es esa, que la vamos a platicar con la contadora Sandra, que cuando celebremos operaciones, no estoy hablando de las simuladas, sino de operaciones reales, las operaciones reales estén revestidas de una serie de elementos que ya sabemos que la autoridad requiere. En cada operación de compra o en cada operación en donde me presten un servicio, yo debo de soportar esas operaciones con una serie de elementos que ya están perfectamente reconocidos por la autoridad y que no pueden faltar en el contexto de mis operaciones. Entonces, en 2013 ocurre esto, pero en 2014, además de la actuación que ya tiene el SAT, se genera una actuación, por conocida también, del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo dice, oye, lo están combatiendo, pero desde la operación del Poder Ejecutivo también tenemos que hacer algo desde el punto de vista legislativo. Y entonces para 2014 se crea un artículo, el artículo 69B, que está orientado precisamente a combatir estas operaciones inexistentes o simuladas. Entonces, esto se publica y entra en vigor, se publica en 2013, a finales de 2013, y entra en vigor aprobado a partir de 2014. Entonces, en 2014 se publica este artículo 69, que básicamente lo que pretende hacer es combatir las operaciones inexistentes o simuladas en el entorno de estas dos figuras de los EFOS y de los EDOS, bajo un artículo
en donde se establece, este es el oficio del SAT del 23 de octubre de 2013, donde se establece cómo van a ejercer facultades de comprobación para detectar operaciones inexistentes o simuladas. Aquí es donde se le da ese nombre que hoy es de uso común, EFOS y EDOS, y outsourcing, porque dice también ese es otro que nos genera particularmente un daño a las empresas. Y en ese documento, una de las características importantes es que se comienza a perfilar cómo son los EFOS y cómo son los EDOS. O sea, como un perfil de una persona, este es un perfil de los que venden facturas y de los que compran facturas. Por ejemplo, en términos del domicilio de la actividad económica, dice el perfil que ha detectado el SAT que una empresa que factura operaciones simuladas, en términos de su domicilio y su actividad económica, dice el domicilio es un domicilio, ¿qué es un domicilio? Es que dicen domicilio conocido, está quién sabe dónde, o es un cuartito de 3x3 o de 4x4, y en ese cuartito pueden vivir hasta 200 EFOS. En cambio, en el caso de los CEDOS, pues si es una empresa real, si tiene espacios geográficos reales, y tiene una operación y una actividad económica que es visible para cualquier persona. Tú vas y efectivamente el EDOS está operando con naturalidad en su domicilio. Respecto a los empleados, normalmente los CEFOS, incluso otra denominación que se les ha dado son empresas fantasma. Pues una empresa fantasma no tiene trabajadores, no hay nadie operando, o hay una empresa, o hay un solo trabajador para millones y millones de pesos que se generan de ingreso, entonces un EFOS es una empresa hueca. En cambio el EDOS tiene trabajadores, hay gente que va, que asiste, que efectivamente lleva a cabo actividades. Hay múltiples contribuyentes, decíamos en el caso de los EFOS. Los EFOS son proveedores de los EDOS. Las declaraciones que hace un EFOS normalmente son declaraciones en donde hay muchos ingresos, pero también a la par puede haber muchas deducciones, o simple y sencillamente, y además hoy incluso hay expedientes que ha mostrado el SAT en algunos estudios que hemos tenido acceso a ellos, en donde se muestra que un EFOS tiene ingresos de miles de millones de pesos y no tiene comprobantes de egreso, ni uno. Y operan 2, 3 años hasta que llegan, los detectan, pero ya esos ya se desaparecieron. Pueden tener altas cantidades de ingreso, declaran cantidades menores o simple y sencillamente no declaran, y eso se aprecia en sus operaciones. En cambio los CEDOS están declarando bien, pues tienen sus comprobantes, no pasa nada, declaran y pagan lo que de acuerdo a las declaraciones les corresponda. A los CEFOS en muchos de los casos no se les localiza en el domicilio, también por eso es uno de los supuestos del artículo 69 para incluirlos en el listado. Cosas tan sencillas como el correo electrónico, de acuerdo al perfil que se analizó, resulta que hay un solo correo electrónico para 50, 80, 100, 200 empresas. O sea, porque es uno solo el que controla, uno solo el que verifica. O sea, ni siquiera se dan a la tarea, dice el SAT, de generar correos electrónicos para cada una de las razones sociales que se están manejando. Los ingresos de los socios, en el caso de los EFOS, son ingresos que tienden a ser de repente muy elevados. Los socios empiezan a tener ingresos muy elevados sin que tengan una justificación clara para poder acreditar estos ingresos que están obteniendo. La edad de los socios o accionistas a veces son personas muy jóvenes o a veces son personas con edades bastante considerables. ¿Sí? Son los socios de los EFOS. El domicilio de la empresa y el socio a veces incluso es el mismo, porque la operación, cuando los EFOS empiezan a operar, es que vayan a buscar gente, le digan, hoy te voy a dar tanto dinero, y entonces pones tu... Pero ¿cuál tendría que ser la declaración que hace el trabajador que no está obligado a presentar esa declaración anual? ¿Dónde se declara, dónde se manifiesta ese viático que me entregaron? Tendría que haber un CFDI de nómina, un CFDI de nómina. Entonces, en el caso de los viáticos, particularmente hay dos momentos, por lo menos, en que yo tengo que generar un CFDI para el trabajador. Cuando yo le deposito al trabajador, yo tengo que expedir un CFDI de nómina con su complemento de nómina y manifestar el ingreso por concepto de viáticos. Normalmente los ingresos los clasificamos en dos tipos, ingresos grabados e ingresos exentos. Pero en este caso, ¿qué va a estar grabado o exento cuando se lo acabamos de dar? Cuando le acabamos de dar el viático, ¿está exento o está grabado?
¿De inicio está grabado? Porque bueno, pero eso no sabemos si me lo va a comprobar. Porque acuérdense que el impuesto de la renta es un impuesto anual. Entonces lo conocemos al final del ejercicio. ¿No está grabado? ¿Está exento entonces? Tampoco. Entonces hay un catálogo especial en los comprobantes de nómina que refiere a otro tipo pago, así le llama, otro tipo pago. Que debiera decir pagos de otro tipo, no puede decir otro tipo pagos, o sea, habla así medio raro el SAT en sus reglas de otro tipo pago, donde se manifiestan cierto tipo de ingresos que si bien los percibe el trabajador, ni están exentos ni están gravados. ¿Cuál es, por ejemplo? El subsidio al empleo. Podríamos darle un préstamo al trabajador, quieres que aparezca en el CFDI, ponlo como otro tipo pago, ese no está ni exento ni grabado, de hecho ni siquiera hace un ingreso, pero lo queremos poner en el CFDI. ¿Estamos de acuerdo? Oye, le retuve de más y como ahora hay que hacer el ajuste mensual de los ingresos, le tengo que devolver el ISR que le retuve de más, otro tipo pago. Oye, le di viáticos, otro tipo pago. No. O sea, en mi percepción no. Sin embargo, hay quien dice, sí hay que ponerlo para que después no tenga problemas el trabajador y después se justifique la salida. Si lo pusiéramos y no pasa nada, lo ponemos como otro tipo pago, que es una percepción que tiene el trabajador y sería el último, creo que es el 99, alguna cosa así, donde dice, bueno, le di un préstamo, pero no tiene ninguna repercusión fiscal para el trabajador, ni exento ni grabado. Y lo identificamos como un préstamo, ¿no? Pero en el caso de los viáticos, cuando se lo doy, otro tipo pago. Cuando después el trabajador me justifica el viático, le expido un segundo comprobante que va a decir, este es un viático exento como percepción, pero va a tener también viático como deducción para efecto del ajuste, va a ser un comprobante fiscal que no vale nada, vale cero, pero me justifica que el trabajador me comprobó los viáticos correspondientes. ¿Y vas a preguntar algo usted? ¿No? ¿Sí estamos bien? Pero finalmente el viático hay que declararlo. Porque imagínense que usted le depositan viáticos al trabajador y después no se justifican, va a ser un ingreso para el trabajador. ¿Por qué? Porque es una erogación que excede a los ingresos declarados y entonces se va a convertir en un ingreso. Si vendiste casa habitación, y es un caso muy común en personas físicas, porque el marido generoso pone todo el nombre de su mujer. Compra la casa a nombre de su mujer. Después lo vende él mismo, pero bueno, mientras a nombre de su mujer. Y su mujer ni siquiera está de alta en el registro federal de contribuyentes. Y un buen día dice, pues vamos a vender la casa y vende la casa. Si como no estás dada de alta, entonces no declaras y estamos por debajo de las 700,000 UDIs que marca la fracción 19, está exento del pago de impuesto de la renta. Y está exento, y dice, bueno, pues a mí me dijeron que está exento, sí, pero lo tienes que declarar. Cuando pasa de 500,000 pesos, ya vimos en el artículo 150, tendrías que declarar la enajenación de esa casa habitación. ¿Qué pasa si después me dice el SAT, oye, y ese ingreso que tuviste? Ah, es que vendí mi casa y estaba exenta y caigo en los supuestos y... Pues sí, pero no lo declaraste y valía más de 500,000 pesos. Entonces se considera que a pesar de que la ley dice que está exento, es un ingreso grabado por no declararlo. ¿Ok? Y si recibiste una herencia o legado, en principio está exento. Sin embargo, si excede de 500,000 pesos y no lo declaras, el concepto también se considera como un ingreso grabado. ¿Okay? La consecuencia precisamente es que se consideran ingresos grabados. ¿Okay? ¿Cómo empieza el procedimiento de discrepancia fiscal? Primero notifica a la autoridad, oye, presumo que tienes ingresos omitidos toda vez que tus ingresos declarados son menores a tus erogaciones. Y va a preguntar, ¿y tú cómo sabes? Porque mira, aquí traigo los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, depósito en cuentas de cheques, ahorro, inversión, tarjetas de crédito. Aquí tengo unos FDIs que casualmente me llegan a mí primero que a nadie. Aquí tengo unos reportes que le diste al SAT y que luego él le compartió a la Unidad de Inteligencia Financiera por virtud de la ley contra el lavado de dinero. Tengo datos del registro público de la propiedad. Me suman tanto, tus ingresos declarados son tantos. Presumo que existe discrepancia fiscal. Una vez que se presume esta discrepancia fiscal,
Entonces me van a dar un plazo de 15 días para que digan, no, espérame, lo que pasa es que son ingresos exentos, o no son grabados, o no son ingresos, y que acredite, incluso podría pedir yo 10 días más, que efectivamente los ingresos están plenamente justificados. Si después de que esto ocurre, no se desvirtúa el origen o la presunción de la autoridad de que esta es una discrepancia fiscal, entonces el ingreso omitido se considera como un ingreso grabado. O sea, hay un ingreso grabado y ese ingreso grabado que fue omitido implicaría que yo tenga que pagar el impuesto en términos del artículo 152, que es la tarifa para el impuesto anual para personas físicas, y me liquida el SAT. Me liquida significa, me hace la determinación del crédito correspondiente. ¿Okay? El problema podría terminar ahí. El tema es que ese delito, en términos del artículo 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, es un delito equiparable a la defraudación fiscal, que además está incluido en el catálogo de la delincuencia organizada. Lo cual va a ser complicado, ¿no? Porque si es un delito cometido por persona física, ¿cómo me podrás decir después que se elevó a delincuencia organizada? Si soy yo solo. Bueno, pues que a lo mejor te ayudó el contador y su auxiliar. El problema es que está contemplado en el catálogo. O sea, si es una figura, es un tipo que difícilmente lo vamos a considerar como delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque soy yo solo. Pero como actúa hoy el gobierno, pues dice, pues mientras, prisión preventiva, te extingo los bienes y a ver cómo te defiendes, ¿no? Podría tener toda la razón, pero mientras, como son hoy las autoridades de arbitrarias, discrecionales, o sea, el riesgo es importante. Y le podría pasar a esa persona que mencionamos, ¿no? Al que le dio la vuelta a todos los CEFOS, le regresó el dinero y luego lo empezó a utilizar indebidamente, o se lo depositaron a él, incluso. Está ubicado totalmente en este supuesto. ¿Ok? ¿Dudas que tengan de esta parte? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ninguna duda? Respecto del lavado de dinero, el lavado de dinero implica que una persona, un grupo de personas, un grupo delictivo, comete un delito del cual obtiene cierto tipo de recursos y mediante determinados procedimientos, mecanismos, trata de darle apariencia de licitud al dinero que se obtuvo de manera ilícita. Eso es lavar dinero. En principio, el lavado de dinero es un delito independiente del delito de origen. Por ejemplo, si yo me dedico al narcotráfico, si yo me dedico a la siembra, cosecha, cultivo y posterior comercialización de algún tipo de sustancias, normalmente los recursos que yo voy a generar van a ser en efectivo. Ese es un delito en sí, el narcotráfico. Pero después que ese dinero se lo dé a alguien para que se lo someta a ciertos procesos, que lo incorpore a ciertas empresas, que lo meta al sistema financiero, ese es lavado de dinero. Ese es un delito aparte, son dos delitos independientes que a lo mejor ni siquiera lo está cometiendo la misma persona. Sin embargo, la gravedad de estos esquemas de defraudación fiscal que hemos comentado y los riesgos de estos esquemas de defraudación fiscal que hemos comentado es que en muchos de los casos el dinero acaba en una persona física, una persona moral, pero termina en efectivo. Y resulta que en el Código Penal Federal hoy se establece que cuando no se puede acreditar el origen de los recursos obtenidos en efectivo, salvo prueba en contrario, se presumirá que ese dinero es producto o es consecuencia de procesos de lavado de dinero. Entonces, esos problemas que ven de repente en la calle, que hay gente que va con un montón de dinero y lo asaltan, y pues, hay veces que ni siquiera se puede acreditar el origen del dinero, y en muchos de los casos, incluso si tú vas en tu auto y te detienen, no está prohibido llevar dinero. El problema es que después no podamos acreditar el origen, que entonces se me impute el lavado de dinero, porque aparte de esa suerte tiene, ¿no? Vienen de recoger el dinero que le devolvieron de las facturas, los agarran y dicen, oye, agarramos una persona con 10 millones de pesos, con 5 millones de pesos. ¿De dónde lo sacaste? ¿Y qué le vas a decir? Es una vueltecita ahí que le dimos a las facturas, salvo prueba en contrario, se va a presumir que es origen de dinero que proviene del lavado de dinero, y se presume en términos del artículo 108 que la defraudación fiscal y el lavado de dinero son delitos que se pueden cometer
en simultáneo y que se pueden perseguir de manera simultánea. Rompiendo con el principio de que no puede ser sancionado dos veces por la misma conducta, aquí sí podría existir que me persigan por lavado de dinero y que además me persigan por efecto de la defraudación fiscal. Y hay quien dice, porque antes así lo decía el código, que la defraudación fiscal, quien defrauda al fisco, ordinariamente incurre en el delito de lavado de dinero. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, hay gente que lo aprecia así desde el punto de vista doctrinal. ¿Dudas que tengan de esta parte? ¿Ninguna, seguro? Ahora, algunas cifras que bueno, será importante que tengamos en mente. Para la defraudación fiscal genérica ya vimos que el importe límite para quedar en el supuesto máximo es exceder de 2.601.410, la pena de 3 a 9 años, y este monto refiere al monto de los defraudados sumando toda la operación, y ahora 2019 me vienes a decir que se porta mal y que está publicado, ¿no? Cuando en su momento yo tomé las consideraciones pertinentes y hablábamos de esas medidas agresivas por parte de la autoridad y realmente nada nos va a salvar y no hay justificación. El mismo auditor lo teníamos enfrente y el contribuyente le decía, dime qué hago. No, pues es que no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También lo vamos a aprender el día de hoy, porque sí, es cierto, hablábamos de operaciones simuladas, pero lo que a nosotros nos preocupa más no es tanto las operaciones simuladas, es cómo estas operaciones reales que estoy haciendo actualmente, el día de mañana, 5 años, 4 años, no van a repercutir a la empresa y sobre todo los alcances penales que estamos viendo. Entonces, en el oficio que les comentaba, los requerimientos de la autoridad clasifica en el caso de bienes tangibles y este es nuestro manual. Lugar donde se almacena la mercancía, es decir, tengo una bodega propia, la rento, me la prestan, ¿cómo solvento eso? ¿Cómo compruebo que la mercancía está ahí? ¿Realizo inventarios? Los hago de forma periódica, por lo menos una vez al año de forma física, cotejan con el control de inventarios que yo tengo en sistemas. Bueno, todo eso es lo que tendríamos que tener para solventar el primer punto, lugar donde se almacena. Nombre y RFC de los proveedores. ¿Qué tenemos? Un comprobante fiscal, importantísimo, expedientes de proveedores. Hay que hacer una clasificación en nuestros proveedores. Voy a tener proveedores recurrentes y voy a tener proveedores esporádicos, digamos así. Pero dentro de los recurrentes voy a tener al que le compro la papelería, que quizás son 2,000 pesos cada mes, pero sí, cada mes tengo un comprobante o 2 o 3 o 5 de él, porque quizá yo acostumbro a hacer mi surtido de papelería cada semana, dependiendo del requerimiento. Ese será un proveedor recurrente, pero si vemos en cuanto a importes, quizá no es muy importante. Entonces, dentro de los recurrentes vamos a hacer esas clasificaciones. Luego voy a tener a mis proveedores principales, que si bien también son recurrentes, pero sin duda el importe de operaciones con ellos pues va a ser más significativo. Entonces, no quiere decir que con el proveedor recurrente, que las operaciones no sean de impacto, no voy a tener expediente. Simplemente vamos a hacer una clasificación para decir, que es más importante, es como los invitados, ¿no? Cuando invitan ustedes a una fiesta, dicen, este es el que sí tengo que quedar bien con él y le llevo la invitación hasta la casa. Y el otro le marco, le mando un mensaje, le mando. Entonces, así es lo mismo con los proveedores. Voy a tener expedientes simplificados con los proveedores recurrentes que no sean tan relevantes dentro de la empresa y con los proveedores recurrentes que sean de mayor importancia, vamos a tener expedientes integrales. Que este expediente tenga muchos más elementos. Y ahorita hablaremos también de ese expediente. Y habrá los que son de forma esporádica, pero vamos a decir, de igual forma, voy a tener de esporádica, incluso en montos. Un análisis que hemos hecho nosotros es, yo puedo establecer que un esporádico relevante sea el que la operación supere los 50,000 pesos. Ese podría ser un elemento. Pero si mi empresa tiene operaciones por millones de pesos, 50,000 pesos no son relevantes.
¿sí? Entonces ese análisis nos corresponde a nosotros. Agarren un ejercicio, ejemplo 2019, vamos a hacer un ejercicio de todas las operaciones que tuvo la empresa y entonces vamos a decir, de este 100%, ¿qué porcentaje representa X, Y, Juanito, Pedrito y todo? Y con esa información vamos a poder clasificar. Entonces quizá 50,000 pesos de entrada suenan relevantes, pero si es una empresa con grandes operaciones, entonces en este caso podría estar cayendo en un proveedor sí esporádico, pero que la operación es muy mínima. Entonces hay parámetros en los que debemos empezar a trabajar para poder hacer esta clasificación y manejar expedientes con todos. Hablábamos de la fecha cierta en contratos. De igual forma, por procedimiento interno voy a establecer hacer contratos, pero quizá con los más relevantes sea necesario darle fecha cierta, porque son los rubros que en una revisión me van a impactar más, que si la autoridad me cuestiona esa deducción y me la echa abajo, entonces tendría un impacto, además de financiero. Hablábamos de los límites. En comprobantes fiscales, ¿recuerdan cuánto era el monto para que se considere delincuencia organizada? 7 millones. Vamos a... Aquí está. Ese sí este es su acordeón. Entonces, llévenselo así, de tarea. Prácticamente si ustedes se graban todo esto, van a tener la información que será de importancia para sus clientes, para ustedes mismos. Entonces, si en comprobantes fiscales nosotros llegamos a este monto, entonces se habla de una defraudación fiscal y las penas son las máximas. Entonces, por eso es importante que ustedes empiecen a trabajar. Si mi operación es en una empresa grande y esto recordemos que es en un año, entonces aquí tendríamos que estar viendo los comprobantes. Esto no es si yo al final del día dejé de pagar impuestos, porque recordemos que son dos cosas distintas. Una es la defraudación fiscal, como la tipifica en este caso el código en el límite de los comprobantes fiscales, y otra es el del 108, donde dice, bueno, si el importe del defraudado es de 0 a 1 millón, 3 meses a tanto tiempo. Ese es monto defraudado, que sería como tal el crédito que en algún momento nos podría imponer la autoridad. Pero en este caso hablamos de delincuencia organizada y es por los comprobantes. Entonces traemos mucho esas cifras en mente, pero hablamos de cosas distintas. En el otro artículo nos habla de la defraudación, cuando llegamos a esos importes, pero cuando en tema de comprobantes fiscales tenemos esta cantidad, aguas. Aquí sí les recomiendo que pongan fecha cierta en sus contratos. No necesariamente tiene que ser un notario, muchas veces es más caro el honorario de un notario, porque lo primero que nos llega a la mente es, bueno, ¿y quién va a correr con estos gastos? Dile ahora a tu cliente que además de todo lo que tiene que trabajar, incluso contratar a más personal para que pueda empezar a hacer ciertas funciones, tiene también que pagarle a un notario para los contratos. Entonces hay corredores públicos que quizá los honorarios son más bajos, pero también nos está avalando una fecha cierta dentro de los contratos. ¿Sí? Continuamos. Lugar en donde se recoge y en donde se entrega la mercancía. ¿Cómo harían esto? Contadora, ¿me apoya con su comentario respecto a, si yo soy la autoridad, imaginemos que yo soy el SAT y ya llegué, le hice una revisión y usted realizó una compra, entonces yo le digo, ahora necesito que me compruebes el lugar donde se recoge y en donde se entregó la mercancía. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que compramos vacunas y ya tuve este tipo de cuestionamientos, lo que se hizo, obviamente ya se tenía el contrato porque contratamos a un transportista. Se exhibió el contrato con el transportista, se tomó una foto de la camioneta, se tomó una foto de donde se embarca la mercancía y además de que ese producto no se puede abrir por cuestiones de higiene y seguridad. ¿Es el del tema de vacunas? Sí. Si no mal recuerdo. Exactamente.
Entonces, todo eso se argumentó en el lugar y domicilio, en el domicilio del almacén que estamos rentando aquí en México, ¿no? Ok. Y a dónde se entregó la mercancía, por ejemplo, Seguro Social. Ok. Igual, que, fotografías, los elementos que usted pudo ¿qué aportar. tienes como evidencia? Pues tengo no solamente la factura, porque con Seguro Social se trabaja de distinta manera. Ahí no necesitan primero el CFDI, ahí necesitan primero el producto. Una vez que es revisado el producto, te dan una orden de compra. Luego pasas al almacén, te sellan, luego regresas otra vez a ¿cómo se llama este chico? Se me olvidó. Y te vuelven a sellar. Una vez que tienes los 2 sellos, te reciben el producto. Todo eso se anexó para comprobar el lugar de donde se entregó la mercancía. Exactamente, y donde nosotros rentamos las cámaras frigoríficas, también llevan un inventario super guau. Y eso también les ayudó. Sí. Y ellos también nos dieron tenemos el contrato donde dice que se recibieron tantos productos y tantos salen. Y no me dejará mentir, pese a todo eso, lo sigue cuestionando. No me devolvieron. Así es. Entonces, como podemos ver, tenemos que trabajar en estos detalles, pero no después, siempre previo a realizar incluso la operación. Hablamos aquí de mercancía y entonces es donde se recoge. Quizá llega a mi tienda, llega a mi almacén. Entonces, ¿cómo llegó esa mercancía ahí? Importantísimo, el flete. Lo pago yo, me lo cobra en este caso quien me vende la mercancía. ¿Cómo es? Además de que esté estipulado en contrato, deberá de tener un comprobante fiscal. Y dicen, bueno, pero la mercancía llegó a través del transporte del proveedor. Yo no tengo el comprobante, pero entonces vamos a trabajar en que eso sea parte del expediente y tener una especie en el procedimiento de decir, si el flete, se realiza la compra, ok, y se pacta ya como tal y se acepta el precio y se genera como tal el pedido. Entonces, si el flete lo pongo yo, ¿qué elementos tienen que cubrir? Si el flete lo pone él, de igual forma, ¿qué elementos? Bueno, como lo estás poniendo tú, te pido que me mandes tu PDF. ¿Qué es lo que tiene valor actualmente? ¿El PDF o el XML? El XML. Entonces, quizá no le pido el XML porque al final del día a mí no me sirve para algún registro, ni siquiera sería deducible para mí, pero sí sería un soporte documental, a pesar de que el proveedor, el Patito, me vendió tantos litros de cloro y resulta que ahí viene el flete pagado por cuenta de él. Entonces el CFDI del flete vendrá a nombre del proveedor en este caso, pero es parte de esa documentación. ¿Dónde se entrega? Bueno, ya entró y hasta ahí es suficiente, no. ¿Cómo salió? Porque incluso hay que darle toda una línea de tiempo a este producto. Es cuándo entró, cómo entró, quién la recibió. La recibí en mi almacén, la recibió mi encargado de almacén. Hay que entonces tener nuestras órdenes de compra firmadas y quizá digitalizarlas, selladas, todo eso, tener la entrada al sistema de inventarios, pero luego cómo salió. Entonces, imaginemos que yo le hago las ventas a público en general. Entonces, todas las facturas donde yo haya tenido y pueda comprobar la salida, las tengo que anexar y es real. Les comentaba de las auditorías que hemos tenido y por 2 operaciones a la autoridad le entregamos un expediente como de este tamaño, por esa situación, porque yo voy a tener infinidad de productos en las ventas a público en general, pero lo que yo a él le tengo que comprobar o a la autoridad es el producto que me está cuestionando, cuándo salió, cómo salió, a quién se lo vendí. Si bien son público en general, entonces forman parte de una factura global. Y ahí viene el detalle de todos los productos de esa factura global. Entonces, con toda esa documentación que ya vimos que no es poca, yo solamente estoy solventando lugar en donde se recoge y donde se entrega la mercancía. Entonces ya vemos, cada vez que vamos avanzando hay más y más y más y más elementos. Antes solo era el contrato, ¿no? Pero ahora hemos migrado a un esquema donde tenemos que hacerlo mucho mejor todavía. Vamos a ver una duda. Los montos, ¿cómo se miden? Por ejercicio, por contribución o por proveedor. Ejemplo, 2016, 2017, 2018
suman compras de 10 millones. Aquí los montos se miden por ejercicio. Ya hablábamos que por ejercicio en el tema de defraudación fiscal y son por comprobante fiscal. Y ya para la penalidad tenemos el monto es por lo defraudado, que sería el crédito fiscal. Bueno, continuamos. Dígame. Sí. ¿Qué nos puedes decir de la fecha cierta? De la fecha cierta. Sí, respecto a el tipo de documentos o cuántos tipos de documentos existen, cómo podemos llevarla a cabo, ¿no? Sí, de entrada, lo que yo les pediría es en contratos y en actas de asamblea ir ante notario y decir, imaginemos que es un acta de asamblea, vamos a darle fecha cierta, voy con el fedatario público, ya hablábamos corredor o notario, lo que sea, y le digo, con tal fecha tenemos esta acta de asamblea, nos reunimos, realizamos estos acuerdos, se decretaron dividendos, todo lo que hayamos hecho, queremos que nos des fecha cierta. Y entonces como tal, en este caso el fedatario dará el documento donde él avale que en efecto en tal lugar, en tal fecha se reunieron ciertas personas y realizaron el acuerdo. Lo mismo pasaría con el contrato. El contrato está entre el representante legal de una empresa y el de la otra o la persona física y da igual fecha cierta en efectivamente en tal lugar, con tal fecha, en la Ciudad de México o donde sea, se reunieron tal persona, porque aparte nos está avalando la identidad de ambas personas dentro que están pactando el contrato y entonces también nos daría el documento que soporte como tal. Porque recordemos que ellos aparte están más vigilados y controlados y podrían incluso hasta perder las funciones que ellos tienen si no hacen algo real. Entonces, serían los elementos con los que podríamos comprobar la fecha cierta y serían las circunstancias en las que yo recomendaría se hiciera. ¿Del notario? No, de nosotros mismos, la firma electrónica de nosotros. No. Y le dicen, no, pues fíjate que como tú estás en mi ruta, si no me quieres pagar uso de suelo, porque hasta eso llega a pasar, necesito que repartas, además de lo que estás repartiendo actualmente, del pan, vamos a imaginarnos, necesito que repartas estas bolsitas. Entonces, esos son riesgos inherentes a la actividad de la empresa. Porque mi actividad es así, yo tengo que hacer uso de esos repartidores, de esa camioneta, pero esos riesgos inherentes a mi actividad, porque son propias me pueden llevar a tener consecuencias. Olvidémonos de fiscal, legales, penales. Ya el contrabandista ya no nada más es el que lo está haciendo, ¿no? Ahora es mi chofer. Y al ser mi chofer, entonces es mi responsabilidad. Y hablábamos de la delimitación de responsabilidades. Entonces, todos esos riesgos son los que tenemos que medir. En ocasiones no nos damos cuenta. Tenemos empresas, hablábamos de las de restaurantes, me imagino que la contadora también. Hay algunas actividades donde hay residuos sólidos y deben de cumplir con ciertas normas. Y nos llegan las inspecciones y hay que ver que estén cumpliendo y todo, si no nos sancionan, si no nos cierran prácticamente la cortina hasta que arreglemos dicha situación. Entonces hay que trabajar. Como pueden ver, compliance para nosotros, CADEM, es cuidar al accionista, a la persona física, a quien nos tenga contratados, a nosotros mismos, pero en todos estos aspectos. Como acabamos de ver, no es nada más la parte fiscal, la parte contable, que es la que nos compete quizá como contadores, es todo. ¿Lo vamos a hacer solos? No. Como contadores siempre queremos hacer todo. Y a veces somos el filtro y hacemos la entrevista porque quieren a alguien de ventas. Y no sabemos nada de ventas, pero nosotros lo entrevistamos. Y luego hacemos una operación y el contrato. Y no somos abogados y hacemos el contrato. Entonces, no. Hay que aprender también a pedir ayuda. Hay que aprender, sí somos todólogos, sí somos muy capaces, sí tenemos mucho conocimiento y mucha capacidad y lo que quieran, pero siempre es necesario allegarnos de expertos en la materia, porque nosotros no somos sabelotodo y también es bueno y aceptarlo, porque eso nos va a llevar a un buen camino.
y sobre todo a buenos resultados. Porque yo me puedo aventar todo, pero si ya tengo mucho trabajo a veces y con mucho esfuerzo saco en tiempo todas las cosas, quizá mi equipo y yo, ¿no? Pero si quiero ponerme a hacer todo esto, no lo voy a lograr. O lo voy a lograr, pero de forma deficiente. Entonces, pero aparte de eso, el mensaje que les quiero dar también es, se cobra. Y se cobra caro. Esto no es fácil, esto no es sencillo. El hecho de que estén ustedes aquí hoy es porque quieren aprender más, o mejor dicho, y yo siempre lo veo así, quieren ignorar menos, ¿no? Entonces, a veces la gente que vive en la ignorancia es feliz porque no se da cuenta de todo el impacto. Entonces, aquí también vamos a darle vamos a blindar a nuestros clientes a través de esquemas de compliance, preventivos, no correctivos, que sean integrales dentro de la organización. Entendamos que es como los hijos, cada hijo es distinto. Tendrán cosas similares, pero cada empresa tiene su particularidad. No podemos echarlas al mismo costal. Tenemos que analizarlas y tenemos que trabajar en ello. Entonces, también tómenlo como un acordeón. ¿Qué es lo que necesito trabajar en la empresa? ¿Qué es lo que necesito cuidar? ¿En qué vamos a trabajar para este año? En todo esto. Quizá esto es en lo que nos vamos a sentir más cómodos, porque es lo que sabemos hacer y que hemos hecho por muchos años. Pero hay que aprender de otras cosas. Hay que voltear y ver los otros aspectos que hemos descuidado por muchos años, porque cada vez la autoridad es más exigente y cada vez nos va a debatir más. Entonces, en riesgo está no nada más decirle, tienes un crédito fiscal de tanto, sino incluso puedes perder hasta el patrimonio que has hecho por tantos años, mientras nos dicen si sí o no. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. Seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, y estos son los pilares para adoptar una cultura de compliance. Cultura de cumplimiento. ¿Quién tiene que cumplir? Desde la cabeza hasta el que esté abajo. Todos son importantes. Y vean una organización al revés. Siempre decimos que dentro de la empresa hay una pirámide, ¿no? Y no sé por qué nos gusta hacer así. Y a veces nos encontramos otra en la que decimos, todos somos iguales, y entonces tenemos organizaciones en las que la jerarquía es horizontal. Todos somos iguales. No hay quien esté por encima de otro, ¿no? Y así vamos a encontrar todos nuestros departamentos. Y hay otras en las que sí encontramos aquí otras divisiones y todo. Pero veamos, este es el de arriba, y veamos este. Tan importante es este como este, porque incluso dentro de esta pirámide yo quisiera que la vieran así. La mayoría de las veces este va a ser todavía más importante, porque este es el que hace las cosas. Este es el que va a cumplir las funciones, este es el que tiene que estar bien, este es el que tiene que entender. Entonces sí, la cabeza puede decir todos a la derecha y todos van a ir a la derecha, y todos a la izquierda y ahí van a estar. Pero si el que no concientiza y el que no entiende es entonces este se vuelve el más importante. Este se vuelve incluso el que en algún momento me podría meter en apuros. Entonces, con este es con el que tenemos que trabajar. Todos en la empresa son importantes y la cultura de cumplimiento tiene que ser de forma general. No nada más los directivos, no nada más los socios, absolutamente todos los que estén dentro de la empresa. Ese sería el primer pilar para empezar con el compliance. El segundo es preestablecer, objetivos empresariales. ¿A dónde vamos? Hablamos de misión, visión, a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer y todo, pero a través de objetivos. Y también algo que encontramos es, tenemos objetivos a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, pero a veces
solo nos quedamos en los de a largo plazo y a veces son muy largo plazo, porque nunca llegan, están ahí siempre. Queremos ser los mejores, siempre los mejores, posicionarnos en el mercado, crecer en un tanto por ciento. El tema es que nunca llegamos a los objetivos, entonces siempre tenemos que preestablecer los objetivos y sobre todo, es como las personas, les decía hace un momento, es como los hijos, van a ver corto, mediano y largo plazo. Corto, quizá en un mes. Mediano, quizá nos llevamos 6 meses e incluso hasta un año, yo diría, mediano. Y el largo plazo sería ya mayor a un año. Pero hay que establecerlos y sobre todo cumplir las metas. ¿Cómo vamos a validar que la empresa está creciendo? No sé si ustedes cuando presentan estados financieros sí los hacen comparativos y presentamos cifras de este ejercicio y del anterior. Pero igual recomendación, si presento estados financieros de enero 2020, comparo contra enero 2019, porque algo que nos pasa es comparamos contra todo 2019 y entonces luego dice, sí, pero hace un año ¿cómo andaba en ventas? Tenía más, tenía menos, tenía más clientes, tenía menos clientes, entonces tenía más trabajadores o tenía menos. Todo ese análisis hay que empezar a educar al cliente o al accionista y lo hacen. Nosotros nos hemos encontrado con accionistas que nunca recibían estados financieros, ¿no? Y decían, sí, los estados financieros, o se los mandas y dicen, ¿esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué me estás mandando? A mí mándame los impuestos y es lo único que yo quiero saber. Pero de repente les enseñas y creas un monstruo, porque luego te cuestiona cualquier cosa, aprenden muy rápido. Entonces, hay que empezar a establecer objetivos empresariales, hay que empezar a definir esos objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, y les digo, esto no nada más es para los clientes, es para nosotros mismos. Entonces, evaluación de riesgos, lo que hablábamos hace rato, hago el contrato, todos mis contratos, cuáles sí, cuáles no, hay que evaluar los riesgos. Entonces, evaluarlos en la medida de la operación de la empresa. Si la empresa es muy grande, si la empresa es muy pequeña, que se dedica, hagan esa división de proveedores, de clientes, clasifiquen y entonces podrán empezar a medir riesgos. Adoptar medidas para contener riesgos. Decíamos, los riesgos no desaparecen, solo los vamos a mitigar, solo los vamos a hacer más llevaderos. Pero riesgo siempre va a haber, eso sí, seamos muy conscientes y hagamos muy conscientes también a nuestro cliente. Delimitar ámbitos de competencia, entonces también vamos a delimitar en cuanto a la competencia, sí, siempre tiene que haber competencia sana, dentro de la empresa y fuera de ella. Entonces, dentro de la empresa, incluso hasta para promociones, ¿no? A veces llega a crecer la empresa que necesitamos, ya no nada más un gerente de contabilidad, necesitamos 2. Entonces, la competencia que sea delimitada en un ambiente sano y que yo promueva incluso el hecho de que mi cliente crezca, además de que la empresa crezca. Es una parte en la que se van a poner también la camiseta. Y ámbitos externos también de competencia. ¿Cómo va a ser la competencia con mi semejante? ¿Qué nos hemos encontrado en tema de capacitadoras? Mucha competencia desleal y no nada más pasa en este ámbito, en muchos ámbitos pasa lo mismo. Malbaratan el producto y todo eso nos lleva a veces a malbaratar a nosotros porque dicen, si no hago lo mismo, me voy a quedar con la mercancía, le voy a perder, más si estamos hablando de productos que quizá tengan alguna vigencia de caducidad, de alimentos, todo ese tipo de cuestiones nos obliga también a delimitar ese tipo de ámbitos en tema de competencia, que sea una competencia leal. Sistemas internos de comunicación. La comunicación en las empresas, grandes y pequeñas, nos hemos encontrado con mucha carencia en comunicación.
diagrama que les enseñé hace rato es hecho internamente, se ha hecho precisamente para poder ofrecer un servicio de compliance a los clientes. Y dentro de eso hay una fase de diagnóstico. Diagnosticamos a la empresa a través de cuestionarios, a través de visitas. Y lo que más hemos encontrado en esos cuestionarios es carencia de comunicación interna. Nosotros tenemos clientes internos y externos. ¿Cuál será mi cliente interno? Pues será la persona que está trabajando conmigo directamente, podrá ser el socio, podrá ser el gerente. Entonces, todo con los que yo me relaciono dentro de la organización son clientes internos. Y los que me relaciono fuera de ella, mis proveedores, el mismo SAT, que es la autoridad, y todas las dependencias, Seguro Social y todo eso, son mis clientes externos. ¿Cómo llevo la comunicación? Es una comunicación eficaz, eficiente, rápida, porque a veces, ¿qué pasa? Mandamos un correo y ya, ahí se quedó. Y de repente resulta que pasaron 2 meses y nunca nos dimos cuenta que el correo nunca llegó. O 2, que está en spam y ya desapareció. Entonces hay que dar seguimiento, y hacer una comunicación veraz, eficiente y eficaz dentro de la empresa, y eso nos va a llevar también a tener muchos mejores resultados. Y un sistema de supervisión y sanción, es decir, yo ya trabajé en todo esto, ¿sí? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Cada cuándo? ¿Cómo? Y sobre todo, quien no se apegue a esto tendrá una sanción que pudiera ir desde dejas de elaborar, y eso iría desde procesos y procedimientos, controles internos. Tengo un perfil, tengo un contrato, tengo una misión, tengo una visión, y entonces digo, si tú no cumples, ¿cuál será la sanción, no? Terminamos relación laboral, terminamos relación comercial. ¿Qué hacemos? Entonces hay que trabajar también